Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú, con el debate de la semana junto a José González, analista internacional desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional. Hoy tenemos, como siempre, 3 temas. Ahí les va el primero. Williams y la vacancia. El lunes pasado, cuando nos encontramos con ustedes, dijimos aquí en esta tribuna que pensábamos que iba a ganar el señor Williams como representante de Avanza País, y efectivamente se hizo de la presidencia del Congreso. Pero el primer discurso que dio parecía convocante, maduro. Pocos días después, en realidad le duró eso una semana, ahora ya declara que la vacancia o la acusación constitucional son las vías para sacar al presidente Castillo. Y esto después de haberse reunido con él el fin de semana, ¿no? Y por lo tanto, volvemos al discurso de enfrentamiento abierto entre los dos poderes del Estado. ¿A dónde vamos, mi querido Juan Carlos? En realidad la elección de Williams es la recomposición del bloque opositor que venía dañado, debilitado y confuso después de ese primer año complicado que tuvieron con la presidencia de María del Carmen Alba, que no logró convertirse en un discurso unificado. Lamentablemente para ellos, para la oposición, Camones debilitó más aún lo que había sido Alba, al punto de haberla extrañado incluso, Así y es. con Williams logran recomponer esa unidad y logran imponerse nuevamente al oficialismo, a la postura oficialista. Pero lo interesante de esto es que, si bien, como bien decías tú, al inicio empieza con un discurso muy articulador, de unidad, después empieza a ser mucho más confrontacional, a media semana, el día jueves, cuando digamos, censuran al ministro Heiner Alvarado, pieza clave en el armado, el equipo del presidente Castillo, con 94 votos a favor. Es después de ese gesto y después de ese símbolo de decirle al presidente, ¿usted creía que no podíamos pasar los 87 votos para vacarlo? Esta es una demostración de que el pacto conservador puede vacarlo cuando queramos. Y a partir de ahí se reconfiguran nuevos discursos y empiezan a hablar de otra manera. Una confrontación. Es más, Castillo hasta va, en vez de esperar a que a que Williams vaya a Palacio, se digna, va con 6 ministros, pero va él al Congreso porque sabe que el tema... Pero ¿sabes qué? Esto me recuerda, y de hecho les recuerdo a ustedes también en la infancia, cuando decías chócala para la salida y ya te ponías frente al otro, en realidad no querías pelear, decías, agárrenme. Y eso yo creo que está pasando con el Congreso, porque al final el Congreso, ha quedado claro, la última semana, José, por ejemplo, Gladys Echaíz, que también era una candidata para presidirlo, ha dicho con todas sus letras, ¿y por qué nos vamos a ir? ¿Qué ha pasado? Claro. No nos queremos ir. Señores, lo hemos dicho en este podcast desde hace tiempo, no se quieren ir y saben que vacarlo a Castillo es acelerar su salida de inmediato, ¿o no? Pero en todo caso no es un empate catastrófico, sino es un equilibrio precario, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? O sea, ¿Williams dio un discurso falso o Williams tenía una intención y cambió en 48 horas? ¿Hay alguna posibilidad que tenga instrucciones de su partido? Porque su discurso fue muy ponderado, muy por el medio, muy razonable. Además, finalmente, perdón, Juan Carlos, parecía que siendo general, habiendo planificado Chavín de Huántar, presidente del Comando Conjunto, podía poner orden en ese desorden que hay en el Congreso. ¿Qué pasó en esas 48 horas, Juan Carlos? Además de lo que has explicado que tiene sentido. ¿Alguien le habló al oído y le dijo que no, échate para atrás o qué? Sí, no, pero yo creo que la naturaleza manda, ¿no? Es decir, no está en su gen, ni en su psiquis, de formativa. La conciliación. La conciliación, claro, ni la unidad. Es un militar. Ni el equilibrio, claro. Exacto, ni el equilibrio de poderes, ni el diálogo, ni la concertación. O sea, como Montoya. No ha sido formado para eso. Exacto, como Montoya y el otro general que está ahí, o sea, es su formación, no estamos hablando nada en contra de los militares, ¿sirven para qué? Para llevar guerras o para rescatar rehenes, perfecto, pero otra cosa son, ¿no es cierto?, los avatares de una democracia donde tienes que hablar, tienes que ceder, tienes que entender puentes. Ahora, te pregunto, no tienes puentes, acá sacas a la gente. Te pregunto una cosa, Oscar. El tono del discurso revela el temperamento, ¿verdad? Tú que trabajas con gente, trabajas medios, conoces gente en los medios.
Este podría ser un militar con un temperamento más razonable. Montoya, o sea, ataca de golpe, no es un obús. ¿Eso podría o no ser un instrumento? ¿Puede terminar siendo una fuerza positiva o tampoco tiene la muñeca para manejar la sucia política que hoy día vivimos en el Perú? Bueno, es la pregunta de los 500.000 reales. Porque, ¿qué pasa? Parece un hombre mucho más ponderado que Montoya, menos obtuso. Sin embargo, como ha dicho muy bien Juan Carlos, finalmente su gen militar lo llama, ¿no? Entonces, ahora, respecto, por ejemplo, a lo que tú decías, y vale la pena reflexionar con los amigos de Caricello, no tiene un partido. Vamos, Avanza País es un club. Ya su candidato, recordemos que ya está fuera del partido. ¿Quién es? Hernando de Soto. O sea, ¿quién no tiene una cuña? ¿Quién manda ahí? ¿Quién manda a quién? Nadie. Entonces, lo que veamos hacer, amigos del podcast, a William será porque él lo decida, porque le nace del corazón, como la canción del mexicano ya fallecido, ¿no es cierto? Le nace del corazón. Sí. Lo más peligroso de todo este proceso son las narrativas que empiezan a jugar o escucharse en el imaginario popular. Claro, como Williams es este representante de lo que fue en su momento, como bien lo acabas de mencionar, el comando y jefe del operativo Chavín de Huántar, de alguna manera vuelve en la narrativa popular a recordar o a tratar de utilizar a este fujimorismo, montesinismo, que dice, tenemos nuestro héroe de aquí, nuevamente, versus lo que representa Castillo, que empieza también ya a ser repetido a nivel popular bastante, y es esa vinculación con Sendero. Entonces, este juego perverso que tenemos los peruanos hace más de 30 años, de utilizar esta dicotomía o esta pelea entre, y no matar a Sendero definitivamente, sino mantenerlo vivo, para mantener esta ficción de seguir matando al terrorismo interno, Claro, eso puede para ser tener muy héroe peligroso necesitas villano. Pero, pero una cápita, Exactamente. ¿verdad? Para no que no se nos escape. Castillo está ahí fresco como en su casa, está en Nueva York, vino para Naciones Unidas, viajó con su esposa, que Hoy supuestamente tiene una tenía no cena, hoy pasaporte. tiene una cena con los empresarios, José. ¿Qué nos Correcto, dices? que lo había anunciado. O sea, tampoco es que Castillo esté tambaleándose, ¿no? O sea, y le dieron permiso porque para ver a Petro no, pero para venir a Naciones Unidas sí. La expectativa, mira, yo creo que lo de la reina en Inglaterra ha concentrado mucho la atención en lo que ha sucedido en Inglaterra en estos 10 días de duelo, que se acabaron hoy día, y se ha perdido el enfoque sobre la Asamblea de Naciones Unidas que empieza hoy y se prolonga esta semana. Yo creo que nos faltan unos días para saber realmente cuáles son las expectativas. Petro está aquí, Boric viene, Biden está el miércoles en Naciones Unidas. Es importante por el tema de Ucrania y los ruidos de la contraofensiva en Ucrania, los ruidos internos en Rusia, pero creo que no hay enfoque para entender qué está sucediendo. Creo que en la agenda de Castillo, lo único distinto al año pasado, que se acuerdan, hizo una gira por Washington, es que viene a reunirse con sectores empresariales en una reunión que está promovida por las mineras internacionales, Oscar. Ok, de eso vamos a hablar, de hecho, el próximo lunes, haciendo un análisis de lujo con nada menos que con José González, que radica hace 30 años en Nueva York y de hecho va a tener información de primera para compartir con nosotros. Con eso nos vamos al segundo tema. Repechaje electoral. ¿Por qué hemos puesto este título? A ver, amigos de Cara y Sello, en este momento, en el Perú, en las elecciones del 2 de octubre, las elecciones para gobernación y municipalidades, contamos con 4 candidatos presidenciales. 3 que quieren llegar al sillón de la alcaldía de Lima. Hablo de, ¿no es cierto?, Forsyth, Urresti y López Aliaga. Y otro que quiere llegar a la gobernación de La Libertad, que es el señor Acuña. Estos señores, ojo, en política no es raro que alguien después de postular a la presidencia, por ejemplo, postule a las municipalidades, ojo, pero no al año siguiente, mejor dicho, a menos de un año. Porque esto, ¿qué significa? O sea, si pierden ahora, porque va a perder, uno va a ganar, los otros van a perder, ¿que se van ahora para qué? Van a postular a la junta de condominio de su edificio. Claro, al club, no sé, al club Regata. Huánuco, ¿no es cierto? ¿Qué cosa van a...? Porque ya hasta, o sea, y el tema era básicamente para reflexionar con Juan Carlos Ruiz y José González, ¿qué significa esto? ¿Qué clase de políticos tenemos? Yo diría yo diría que esto confirma dos hechos
concretos que ya venimos repitiendo en el podcast hace más de un año. Es decir, uno, que los partidos políticos, que son esas estructuras, instituciones que no hay, que deberían estar produciendo nuevos líderes, formando nuevos líderes, evidentemente no están produciendo. Es como la educación peruana, es decir, queremos tener una mejor masa crítica, queremos tener jóvenes con talento, conquistar el mundo, pero claro, con el nivel educativo que tenemos, difícilmente vamos a producir eso que quisiéramos tener. Lo mismo ocurre en los partidos. Formamos malos líderes. Es más, ni siquiera ser capacidad de líderes, formamos delincuentes. Entonces, claro, si los partidos políticos empiezan a formar delincuentes en donde ven al Estado, no como lo que es un servicio público al ciudadano, que es generar servicio social, que es generar o poner a disposición de darle una dinámica a la sociedad, sino que ven el Estado como un botín, y es cuánto me llevo esta vez, ¿no? Y eso también se ha reflejado, aclárenmelo, Oscar, Juan Carlos, en los debates, ¿no? Es decir, los tres líderes no tienen mucho que ofrecer ni siquiera para la Municipalidad de Lima, en la cual además, de acuerdo a ciertas versiones del pacto conservador, en algunas haya estado y en otras no, y dependiendo de dónde vive uno, en la anarquía o en el orden. O sea, es una campaña muy pobre, incluso Muy pobre, en función de las pobre. que teníamos en el pasado, o me equivoco. Muy pobre, no. Realmente incluso la última elección de el señor que fue vacado en el cargo, Muñoz, había interés por la alcaldía de Lima, había un sincero, un genuino interés por qué hacer con la ciudad, etcétera, y se buscaba un candidato que efectivamente tuviese experiencia. Fue el caso del señor Muñoz, que no lo hizo tan bien, pero vamos, lo hizo. Pero hoy, por eso le hemos puesto el título al repechaje. Todo el mundo se da cuenta, José, Juan Carlos, amigos del podcast, que esta es una elección en la que los señores lo que quieren es un repechaje, es decir, un premio consuelo. Lima es un premio consuelo, pero peor aún, estamos absolutamente seguros que si es que luego ganan y tienen la oportunidad de ser postulantes al sillón presidencial, nuevamente postularán y como el señor Forsyth hizo, dejará la alcaldía de Lima para lanzarse a su siguiente aventura, con una falta de respeto absoluta al peruano de a pie y a sus votantes para empezar. Y con esto nos vamos al último tema antes que nos gane el tiempo. La herencia de la reina Isabel. La herencia entre comillas, ¿qué nos está dejando? ¿Cuál es el legado? ¿Cuál es el significado de lo que para algunos es algo superficial totalmente? Hablar de la monarquía. ¿Qué es eso hoy en el mundo? Pero yo creo que las cosas las tienen muy claras. José González, y nos gustaría escucharte, José. La atención global que se ha presentado a las exequias de la reina a los 10 días de duelo nacional que decretó su hijo, rey Carlos III, es el valor de una persona que habiendo gobernado desde lo que significa el gobierno monárquico inglés, desde los 25 años hasta la fecha, el monarca con mayor tiempo de gobierno en Inglaterra, más de 70 años de gobierno, falleció poco después de cumplir ese aniversario. Es la última generación, lo que quedaba de esa generación post-victoriana del siglo abocada al servicio. Y además imbuida de una modestia desde lo que es la administración de los poderes que le confiere la nación. Por otro lado, creo que ha confirmado la ceremonia esta madrugada en la costa este de los Estados Unidos, la mañana en Inglaterra, y casi prácticamente todo el día. Las exequias empezaron a las 5 de la mañana, hora de New York, que acaban de culminar hace un par de horas. Es que la pompa y el boato tienen un sentido en reafirmar la institucionalidad y el significado del Estado. Walter Bagehot, que es el constitucionalista más importante en Inglaterra, escribió en su texto La Constitución Inglesa en 1867, que una constitución necesitaba dos partes, una para excitar y preservar la reverencia de la población y la otra para emplear ese homenaje en el trabajo de gobierno. Al primero lo llamó gobierno digno, el de la corona, y al segundo eficiente, el gobierno desde el parlamento en el sistema inglés. Inglaterra demuestra que incluso a pesar de ya no ser el imperio que era cuando la reina ascendió al trono, era todavía un imperio. Ella tuvo que ser parte de desarmar este imperio y convertirlo en lo que es hoy día, pero sus implicancias, el poder moral, institucional, como ejemplo, la Commonwealth,
agrupa a una cantidad impresionante de países que le dan ese poder, hablando de networking en los negocios, a Inglaterra, esa dignidad, esa cosa que hemos perdido en muchas partes, que es preciso recobrar. De lo contrario, por lo que decía Juan Carlos y por lo que decías tú, Oscar, de lo que está pasando en el Perú, el gobierno se convierte en un ejercicio inútil, tragicómico, del que tenemos que salir. Y lo que demuestra también las exequias de la reina es que a rey muerto, rey puesto, a pesar de que la corona deja de ser, sigue siendo. Ese es el gran valor de las instituciones. Hoy día, en la última escena, cuando los símbolos del poder, la corona, el globo y el bastón de poder, por así llamarlo, salen del ataúd de la reina, que estaban puestos encima al altar para ser conferidos al rey en su coronación el próximo año, demuestra que la continuidad existe. La familia real de Inglaterra es la segunda institución más antigua del mundo después de la Iglesia Católica. 800 años de gobierno continuo en la misma línea de sangre, y hoy día, después de lo que acabamos de ver, no dudamos que vaya a seguir siendo así, por lo menos por un par de siglos más, o lo que determine la historia. Después de esta reflexión, les decimos gracias a José González y Juan Carlos Ruiz por sus opiniones siempre bien informadas. Oscar Díaz les dice gracias también por acompañarnos en Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú. Recuerden que nos encontramos en cualquier momento en YouTube o Spotify, salvo Mejor Opinión.